Y el Señor nos da un lindo privilegio hoy, porque queremos que conozcan y dentro de un rato van a saber mucho más de lo que es nuestra obra misionera en Italia. El pastor Mario Pereira. Gracias. Lo recibimos con un aplauso, hermanos. Estoy muy contento, muy emocionado de estar aquí en Perú por primera vez. Quiero pedir perdón porque soy argentino, pero Juan tuvo una visión una vez, cuando dijo que vio en el cielo, dice que vio personas de diversas naciones, de distintas naciones, distintas lenguas que adoraban al Señor. Y eso es importante. En realidad, a pesar de que venimos de otros países, de otras lenguas, de otras culturas, de otras, pongámosle lo que nosotros queremos ponerle, somos unos en Cristo. La unidad en Cristo es lo que nos hace esta armonía, esto estar juntos. Y bueno, yo estoy muy contento de visitarles, de estar aquí por primera vez en Perú, la primera vez que estoy en Latinoamérica. Hacía 12 años que no retornaba a mi país, a la Argentina. Y bueno, me encontraré un poquito en dificultad para poder hablar el español, así que si me sale alguna palabra en italiano, digan amén, igual, porque en realidad estamos hablando la palabra del Señor. Amén. Amén. Y bueno, hoy es un momento muy especial porque se va a hablar de lo que es el servicio, un privilegio. Y creo que puedo decirlo en persona, que es un privilegio servir al Señor. A pesar de las luchas y las dificultades que hemos tenido nosotros del momento que llegamos en Italia, pero podemos decir que es un privilegio, porque el Señor nunca, nunca, nunca nos abandonó. Él lo prometió en su palabra, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de esta tierra. Y Él es fiel. Infieles somos nosotros muchas veces, pero Dios, nuestro Dios, es un Dios fiel. Él dijo que iba a estar con nosotros todos los días. ¿Cuántos dicen amén? ¿Creen esto, que el Señor es fiel? ¿Creemos que el Señor es fiel? Aleluya. Y bueno, vamos a abrir la palabra esta noche en Primera de Timoteo, al capítulo 1 y el verso 12. Verso se dice verso. Ok. Si ya la encontraron, digan amén. Dice la palabra así: doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me fortaleció porque me consideró fiel al ponerme en el ministerio. Es hermoso ver, digamos, aquí en este momento cuando Pablo está diciendo estas palabras. Porque en realidad nosotros vemos que él tuvo, digamos, antes de convertirse, digamos, un antepasado, digamos, un modo de ser de él muy cruel, muy como quien lo ha estudiado a Pablo. Sabemos de que Pablo era, digamos, un perseguidor de los cristianos y un cazador de los cristianos, porque en realidad fue eso lo que fue Pablo. Pero bueno, vamos a estudiar un poquito primero antes de llegar a lo que es el privilegio, a lo que es un privilegio servir al Señor. Vamos a estudiar qué era, digamos, qué fue, digamos, Pablo al inicio. Y vemos que la palabra, digamos, cuando él habla en el versículo 13, digamos, vamos a repasarlo un poquito. Dice Pablo, siempre en Primera Timoteo, dice, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Vemos que Pablo él mismo dice que era un blasfemo. Pero en realidad, una de las cosas que él pensaba, digamos, él no estaba blasfemando a Dios porque él había estudiado lo que era la religión, lo que era la ley, y en realidad el único problema que él tenía es que no conocía a Jesús. No sabía quién era Jesús. Había sentido hablar, pero no sabía quién era Jesús. Y de consecuencia era un perseguidor. Un perseguidor. Dice Pablo, había perseguido a la iglesia. Y bueno, y una de las cosas que nos enseña la palabra, que digamos que que él está diciendo, es que alguien como si fuera un cazador, digamos, de personas. Él andaba cazando a las personas porque él, de un punto de vista, digamos,
¿Cómo lo podemos explicar? De un punto de vista religioso, él pensaba que lo hacía muy bien a esto, de perseguir a los cristianos. Pero del otro punto de vista, no era así, porque en realidad él no tener una conversión lo llevaba a hacer estas cosas. Y esta noche te quiero más o menos enfocar en esto. Nosotros antes, ¿quiénes éramos? ¿Qué cosa éramos? Antes nosotros éramos católicos, religiosos, y pensábamos que seguíamos a Dios y servíamos a Dios de un modo justo, y pensábamos que hacíamos las cosas del modo justo. Pablo también pensaba eso, pensaba que matar a las personas, para matar a los cristianos, era un modo justo, y en realidad no lo era. En realidad era, digamos, un modo, digamos, de cumplir con su religión y su modo de, digamos, de estudio que él tenía, y esto lo llevaba, digamos, a hacer esto. También la palabra dice que era un injuriador. La palabra dice que era un injuriador, dice una persona sádica y violenta. Dice, digamos, como si fuera un matón, una persona que mataba. Esto era Pablo. Y yo quisiera que cada uno de nosotros empecemos a pensar, antes de llegar a Cristo, cuál era nuestra posición, cuál era nuestro modo de ver las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Quién era Dios? ¿Qué cosa decíamos de Jesucristo? ¿Quién era Jesucristo? Y una de las cosas que a mí me hace pensar que cuando yo era chico, pensaba, porque había visto una cruz en una plaza que decía Cristo murió por todos. Y no entendía qué cosa era. Yo había visto esto, sabía que Cristo había muerto, pero no sabía el motivo de Cristo. Y yo creo que Pablo tampoco lo sabía. Y yo creo que cada uno de nosotros también pensamos la misma cosa. Pensábamos en el tiempo pasado que nosotros cumpliendo con las cosas de Dios, rezando, 3 Padres Nuestros, 2 Ave María, ya pensábamos que teníamos el cielo ganado, dándole de comer a las personas necesitadas, ayudando a una anciana a cruzar la calle, haciendo buenas obras, pensábamos que con esto ya teníamos el cielo ganado. Y es el día de hoy. Yo vengo de un país, en este momento, de Italia, donde es un país muy, muy religioso. Y ellos creen que el modo de ser, el modo de comportarse, lo lleva a que el cielo lo tienen ganado. Tal es así que, bueno, nosotros hemos creado otra asociación que después le haremos ver un poco. Esta asociación nos lleva a recoger alimentos en los supermercados. Y muchas personas vienen con los alimentos pensando, este ayudo para los pobres, yo tengo el cielo ganado. Y la palabra del Señor nos enseña que no es así, que no es por obra, para que nadie se gloríe, sino por gracia. Y Pablo había entendido qué cosa era la gracia, qué cosa era el perdón, qué cosa era el encontrarse, digamos, cara a cara con Jesucristo. Y pienso que cada uno de nosotros, cuando nos encontramos cara a cara con Jesucristo, tantas cosas se nos aclaran, tantas cosas vienen cambiadas. Nuestra mente, nuestro corazón viene transformado, viene cambiado. Y cuando nosotros somos cambiados y transformados, podemos ahí en ese momento poder decir que estamos sirviendo al Señor, que estamos sirviendo al Dios verdadero, no al Dios de este siglo, sino al Dios de dioses, al Señor de señores, al Rey de reyes. Porque entendemos a través de qué cosa, a través del Espíritu Santo, que Jesús dijo, yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Yo dejaré con vosotros el Consolador, el Espíritu de verdad. Él los guiará, Él les va a enseñar todas las cosas. Y a través de Él nosotros podemos decir hoy que estamos sirviendo al Señor. Servir al Señor, pero no es solo venir acá al púlpito, predicar o sonar una guitarra o hacer cualquier, digamos, tipo de ministerio aquí adelante. Eso no es servir al Señor solo. Servir al Señor uno lo está sirviendo en el modo, digamos, limpiando la iglesia, ayudando en distintas áreas de las iglesias, en distintos ministerios, porque podemos llamar ministerio como podemos llamar servicio, como podemos llamar, digamos, distintos modos de manejar, digamos, lo que es una iglesia. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender primero, que nosotros fuimos llamados no solo a servir, sino a predicar. Y esto es parte del servicio, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio no quiere decir que yo estoy acá arriba y predico el Evangelio. El Evangelio es predicarlo en las calles. Cuando la palabra del Señor nos dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. En Marcos 16, cuando dice, id y predicar. Quiere decir, traducido, quiere decir, mientras estoy caminando, mientras voy, predico. Mientras estoy en el trabajo, predico. Mientras estoy en la escuela, mientras estoy en el médico, eso es predicar. Y eso fuimos todos llamados a esto. No podemos después, el día de mañana, decir, lavarnos las manos, el pastor no predicó. Nosotros estamos llamados a predicar. Y eso es un servicio que nosotros cumplimos en el Señor. Pablo lo entendió después, porque sabemos que en Hechos,
en Hechos 9:4, él se encontró directamente con Jesús. Cuando Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? ¿Qué cosa quieres de mí? Y en realidad él tomó justicia, el Señor tomó la justicia en sus propias manos, porque sabemos que cuando el primer mártir que fue Esteban se dice en español, Esteban, Pablo participó ahí, él estaba ahí en ese momento, cuando lo estaban matando. Entonces, Jesús, él tuvo que encontrarse cara a cara con él. Y eso fue una transformación tremenda en Pablo. Pablo, cuando descubrió quién era Jesús y qué vino a ser, entendió qué cosa era. Entendió el ministerio suyo, entendió la gracia que fue derramada sobre su vida, el amor que fue derramado sobre su vida, y ahí cambió. Y una de las cosas que vemos en Pablo sí había estudiado la ley, pero le faltaba la parte principal, la salvación. Le faltaba la gracia, le faltaba el Espíritu Santo. Y sabemos que Pablo, cuando el Espíritu Santo vino sobre él, fue un hombre muy, muy fuerte en el Evangelio, una persona que predicaba el Evangelio, dice con franqueza. Las personas se arrepentían porque en realidad veían no a Pablo, sino a quién estaba dentro de Pablo. Y cada uno de nosotros podemos decir que en el momento que nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos predicar el Evangelio en un modo distinto a como lo predicamos antes. Por eso es necesario una verdadera conversión. Una verdadera conversión, no una conversión como la que yo tuve al inicio. Al inicio yo pensaba que venir a Dios era poder tratar con Él por mi necesidad. No sé si ustedes saben, yo tengo el primer hijo, mi primer hijo Alan. Él nació con una enfermedad que se llama síndrome de Wolf. Este síndrome nos llevó a hacer un estudio, y en los estudios dieron que él no se sabía si podía llegar al primer año de vida. Y después también nos habían dicho que no podíamos tener más hijos. Entonces para mí esto fue un golpe muy, muy duro. Muy, muy duro. Pero sí, cuando yo fui al Señor, en el momento que el pastor estaba predicando, dijo, ¿quién quería aceptar a Cristo como el único Señor Salvador? Yo alcé la mano, pero no lo hice de corazón. Yo lo hice porque en realidad quería que mi hijo se sanara. Pero el Señor quería sanar mi vida. No lo entendí en ese momento. Y como el Señor conoce los corazones, porque Él sabe escudriñar nuestros corazones, Él conoce, porque dice que es engañoso el corazón de los hombres más que todas las cosas. Entre nosotros nos podemos engañar, pero a Dios no lo podemos engañar, porque Dios escudriña nuestros corazones. Él sabe lo que nosotros pensamos. Y a raíz de esto me llevó a mí a alejarme del Señor. Porque en realidad yo no había tenido una verdadera conversión. Cuando tuve la verdadera conversión, ahí entendí que el Señor, no se puede ir al Señor por negocio. No podemos negociar con el Señor. Nosotros tenemos que entender una cosa, que nosotros fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, y cuando nosotros vamos al Señor y nos rendimos a Él, ahí el Señor nos utiliza, ahí el Señor nos da este don, esta gracia para poder servir. Ustedes saben que una de las cosas que yo no podía hacer es estar aquí adelante de un púlpito. Era una cosa muy difícil, probar a encontrarme delante de 2 o 3 personas, porque mi modo de ser era muy tímido. Saben, yo tocaba la guitarra y me gustaba tocar la guitarra en la escuelita dominical, porque me sentía grande entre los niños. Y no, era una cosa que cuando me tocó en una noche poder tocar la guitarra en un culto, me escondía detrás de un bafle, no quería hacerme ver porque era muy tímido. Pero el Señor trató con eso, porque el Espíritu de Dios es maravilloso cuando llega a la vida. Es maravilloso cuando llega una vida. El Señor te cambia, te transforma. Pablo fue transformado por la gracia, como dice él, por la misericordia. Y él dice que por ignorancia hacía estas cosas, pero el Señor le hizo ver otras cosas. Le hizo ver que en realidad no somos nosotros que operamos, no somos nosotros los que servimos, sino Él que sirve, Él que nos usa. Nosotros somos solo un canal de bendición, un canal de transportar, de llevar, este evangelio a toda criatura. Pero esto lo tenemos que nosotros entender. Nosotros mismos tenemos que saber, medirnos, dónde estamos, quiénes somos, cuáles son nuestros frutos. Todas estas cosas nos llevan a pensar. Yo en el tiempo que creía que estaba convertido, no estaba convertido, estaba convencido de estar convertido. Era una diferencia. Cuando recién me convertí, pasaron alrededor de unos 3 años y medio, después de que hice el primer paso, aceptar a Cristo, me había bautizado, pero todavía no tenía realmente frutos, no llevaba frutos.
en mi vida. Y ahí entendí cuando recién me encontré con Jesús. Me acuerdo, solo una cosa, me acuerdo que en el momento que yo estaba alejado, una persona me habla y me dice, yo le pregunté de a cuánto tiempo que era cristiano, él me dijo que hacía 20 años que era cristiano, y él me dijo, ¿por qué tú eres cristiano, eres creyente? Y yo le dije, estoy alejado del Señor. Y él me dijo, no te olvides lo que dice Santiago, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces ahí fue un golpe muy duro para mi vida, porque yo dije, no, yo entendí que yo soy hijo de Dios, no enemigo. Y eso fue lo que me llevó a hacer, digamos, esa palabra cambió mi vida. Porque es la palabra que cambia. Porque la palabra dice el Señor que la palabra de Él no viene nunca vacía, dará su fruto en su tiempo. Y eso es lo que me llevó a cambiar mi vida, a cambiar de actitud, a cambiar de dirección. Y cuando entendí de que en realidad yo tenía la gracia, como la tuvo Pablo, que yo tenía la salvación, que yo tenía la unción de Dios, que tenía el Espíritu Santo de Dios, ahí recién pude entrar en el servicio. Como les decía, todo tiene un crecimiento, todo tiene, digamos, un modo de ir, digamos, paso a paso. Empecé con la música, que era una de las cosas que me apasionaba, pero el Señor no quiere las cosas que nos apasionan a nosotros, sino el propósito es de Él, el llamado es de Él, las cosas son de Él. Pablo entendió que dice que supe vivir en abundancia, supe vivir en necesidad, pero todo lo tuve por basura, por obediencia y por seguir a Cristo. Y esto es maravilloso, porque ahí está el privilegio, ahí entendemos el verdadero privilegio, que es servir al Señor, cuando en realidad nosotros morimos. Pablo mismo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, dice, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual, dice, me amó y se dio a sí mismo por mí. Esto es lo que tenemos que entender. Cuando nosotros entendamos estas cosas, que nosotros ya no vivimos más, que ya no es Mario el que está aquí arriba, sino que es Cristo que vive en mí, como lo dijo Pablo, ahí vamos a entender lo que es el verdadero privilegio al servicio de Dios. Y cada uno de nosotros, persona anciana, joven, niño, cada uno de nosotros, fuimos llamados a un ministerio. Solamente que nosotros tenemos que entrar en este llamado, buscar de este llamado. Y esto tiene un precio que nosotros tenemos que pagar. Es a través de la oración, a través de la búsqueda, a través de estar en la presencia de Dios. Si no, nosotros no podemos venir y ser cambiados así. Pablo, una de las cosas que él tuvo cuando se encontró con Jesús, vemos que él se quedó ciego y vemos que en realidad él estuvo en un momento muy difícil, digamos, encontrarse en esa condición y él tuvo que buscar, y una persona tuvo que orar por él. Y después vemos que él empezó a buscar de las cosas de Dios, empezó, digamos, a entrar, digamos, en lo que fue su llamado. Y como sabemos, ya Pablo fue llamado a predicar a los gentiles. A través de Pablo nosotros hoy escuchamos el Evangelio porque en realidad somos gentiles, a menos que no seamos hijos de hebreos, somos gentiles. Y bueno, y eso fue muy, muy importante, la búsqueda de Pablo. Y es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar, 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 buscar en todo momento. El problema de hoy es que la tecnología, la televisión, los placeres de este mundo nos llevan a disminuir en la búsqueda. Y como ustedes saben que estamos viviendo los últimos tiempos, los últimos tiempos. Yo cuando conocí el Evangelio se hablaba ya de los últimos tiempos y para mí era una cosa que no tenía sentido en ese momento. Pero hoy yo les puedo decir que estamos viviendo los últimos tiempos. Sabemos que estamos entrando en un embudo, digamos, de los tiempos finales, de la moneda única, porque la economía no se puede tener. Sabemos de que está entrando, digamos, poco a poco. Nosotros nos damos cuenta de que estamos entrando en un régimen del anticristo, donde va a ser controlado, porque dice que en los últimos tiempos nadie podrá comprar ni vender a menos que no tenga la marca, y ese va a ser el chip. Y si nosotros vemos, por ejemplo, ya creo que lo leí en los diarios hoy, donde ya salió el Samsung S4, un teléfono que inteligente, que uno con los ojos y con gestos podemos llegar a ver, digamos, a mover este teléfono. Y este teléfono, no sé si ustedes saben, pero tiene un sistema que, digamos, por el satélite, que uno lo puede controlar. Tal es así que si uno habla con el teléfono, le hace una pregunta y le dice, un ejemplo que le pongo, estoy mal del estómago, me duele el estómago, y el teléfono enseguida te busca en internet dónde hay un médico ahí cerca. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esto está controlado por un satélite. Y eso es un sistema que están probando, porque en realidad ya se está poniendo todo
a una cosa única, al mercado mundial, a la moneda única. En Italia ya se habló en el 2011 de la moneda única mundial, donde se habla de la moneda única mundial y la moneda inteligente. Son dos monedas distintas. La moneda única mundial es una moneda que han presentado en Milano, que es un proyecto que ya se está trabajando de hace 20 años, se está trabajando en esto. Y entre ellos es un italiano que está trabajando en este proyecto, y él habla de la moneda inteligente. Y la moneda inteligente es el chips, eso que nosotros pensamos que falta muchísimo. Y no sabemos bien los tiempos, porque no sabemos tampoco los tiempos de Jesús. Jesús dijo que Él va a retornar, que Él va a volver otra vez. Pero Él no dijo la fecha, Él lo dijo solo mi Padre lo sabe. Ni menos los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe. Pero nosotros tenemos que ver los últimos tiempos de acuerdo al anticristo. Ahí vamos a empezar a entender cuáles son los últimos tiempos. Si no lo vamos a poder entender, porque no vamos a poder saber. Jesús dio algunos indicios, algunas, digamos, pruebas de lo que iba a ser la fin del mundo. Sabemos de que van a haber terremotos, guerras, rumores de guerra, Mateo 24 lo habla, pero no sabemos, dice, y todavía no vendrá el fin. Pero estamos viendo todas las cosas, la economía, la sociedad, el pecado. Es una cosa increíble cómo está avanzando. Nosotros no nos damos cuenta. En Europa es una cosa increíble cómo el pecado está avanzando, a tal punto que ya quieren, digamos, implementar cosas que mejor no pronunciarlas de un púlpito. Pero estos todos son, digamos, las señales de los últimos tiempos. Y cada uno de nosotros fuimos llamados. Ahora yo te digo, esta noche, el llamado es un llamado que puede ser un llamado específico. El Señor te puede llamar a un llamado específico. O si tú eres una persona que te consideras que probablemente no tienes más fuerza, que no tienes ya más ganas de seguir adelante, el Señor te puede llamar a interceder por las misiones, a interceder por los misioneros, a interceder por las personas que están dando en el frente de batalla. Ese es un llamado también. El Señor te puede llamar a un ministerio, a los niños, te puede llamar a predicar el evangelio a los niños. El Señor te puede llamar a predicar a los detenidos. Hay muchos modos de que el Señor te puede llamar, muchas maneras. Yo esto lo entendí, yo pensaba que solamente el Señor llamaba a tocar la guitarra, por eso me gustaba tanto y tocaba yo solo la guitarra. Pero en realidad el Señor no me estaba llamando a eso. Eso fue una preparación para poder llegar al ministerio. Es hermoso ver cuando el Señor te empieza a mostrar poco a poco el plan que tiene para tu vida. Por eso lo encontramos en el cuarto donde dice el Señor, cuando entras, cierra la puerta de tu cámara, ora al Señor y el Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Y ahí empezamos a buscar la presencia del Señor. Ahí empezamos a buscar al Señor. Y el Señor viene y el Señor te empieza a aclarar las ideas, el Señor empieza a llamarte y te empieza a hacer ver las cosas que tú no veías, porque el Señor mismo lo dice en su palabra. Invócame y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y las cosas grandes y ocultas que tú no conoces las puedes encontrar ahí adentro. El hecho es, si tú quieres un privilegio, tienes que primero servir. Pablo lo entendió, que el servicio no es servir, digamos, del modo que muchas veces nosotros pensamos, venir aquí adelante o hacer algo. El servicio es, cuando Pablo lo habla, la traducción correcta es como un mesero, como una persona que va y sirve, está sirviendo. Eso es el servicio. En realidad se ve en Pablo la humildad, la humillación. Él se humilló, él se hizo humilde y el Señor lo recompensó, porque hoy se encuentra en el reino de los cielos. Y cada uno de nosotros pienso que queremos llegar al cielo. ¿Cuántos quieren llegar al cielo? ¿Cuántos quieren llegar al cielo? Alcen la mano. Veo pocas personas que quieren llegar al cielo. Yo hoy estaba hablando con el pastor de ustedes y yo le dije que tenía el primer puesto en el avión. Quiero ser primero. Quiero ser el primero. Porque quiero llegar a ese cielo. Porque en realidad es ahí donde entenderemos lo que será el verdadero descanso. Ahí donde vamos a entender donde será la verdadera alegría, el verdadero gozo. Ahí, cuando estemos delante de la presencia del Señor. Hoy vivimos momentos maravillosos y digamos, tenemos el privilegio de vivir en el camino del Señor. Pero el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a servir. Yo quisiera, en esta tarde, que empecemos a meditar en lo que es la vida, lo que fue la vida de Pablo, lo que fue después
y lo que fue tu vida y lo que es tu vida ahora. Vas a ver muchos cambios que sucedieron en tu vida. Vas a ver muchas cosas que pasaron en tu vida. Vas a ver muchas veces la mano del Señor que estaba alrededor tuyo, que el Señor te sostenía. Vas a ver cuántas veces el Señor te libró de accidentes. Vas a ver cuánto el Señor te libró de enfermedades. Vas a ver que el Señor siempre estuvo a tu lado. Porque Él dice, yo no te dejaré y no te desampararé. Yo estaré contigo siempre. Él iba a estar siempre. Y es maravilloso sentir esta palabra, que el Señor va a estar siempre con cada uno de nosotros. Pero este Señor nos pide a nosotros, a cada uno de nosotros, que seamos fieles. Y nosotros por nuestros propios medios no podemos ser fieles. No podemos ser fieles porque nosotros vivimos en esta carne. Nosotros somos carnales más de una vez. Nosotros para ser fiel tenemos que interceder, buscar el Espíritu Santo, que es el Consolador, el Espíritu de verdad. Y Él nos va a enseñar, Él nos va a guiar. Y a través de esta comunión que vamos a tener con Él, Él nos va a mostrar el plan. El plan que tiene para este Perú, el plan que tiene para Lima, el plan que tiene para lo último de la tierra. Pero en el momento que nosotros buscamos la presencia del Señor y somos fieles a Él. Ahora, ¿qué se necesita para servir al Señor? Se necesita un corazón arrepentido y un corazón dispuesto. Estas dos cosas, un corazón arrepentido y un corazón dispuesto. ¿Dispuesto a qué cosa? ¿Arrepentido a qué cosa? Arrepentirse a nuestros pecados, a la carne, a lo que nosotros vivimos cada día. Arrepentirnos a eso. ¿Y dispuesto a qué cosa? Dispuesto a decirle sí al Señor a lo que tú quieres. Sí, Señor, a lo que tú quieres. Hace 15 años yo estaba acompañando un hermano que estaba por viajar a Italia y estaba llevándolo en el auto y llegamos a la casa de su padre. Él se bajó y yo ya estaba por bajarme para saludar también a su padre. Y en ese momento escuché una voz que me dijo de atrás, prepárate que tú irás a Italia. Cuando escuché esta voz dije, primero pensé, ¿eres tú, Señor? Y después pensé, es la carne que me habla a la mente o me la imaginé. Y en ese momento dije, Señor, si eres tú, muéstrame, hazme ver. Yo fui y hablé con mi pastor. En ese momento tenía mi pastor que, digamos, en la iglesia habían 3 pastores y había uno que era encargado de misiones. Cuando hablé con él no lo tomó, digamos, como una cosa seria, lo tomó como una cosa que en realidad podía haber sido como lo pensé yo al inicio. Era la mente o la carne o el deseo de servir al Señor. Y entendí, después de 3 años, que en realidad el Señor me estaba llamando a irme a Italia. Cuando lo entendí, le pedí perdón al Señor por el tiempo que perdí, esos 3 años que se me fueron. Y entonces le dije, Señor, bueno, ahora, si tú quieres esto, muéstrame algunas señales. Y el Señor ahí empezó a mostrarme señales. Empezó a mostrarme cosas que en realidad yo quedé muy sorprendido. Ahora el hecho que yo llegué a Italia no fue una cosa simple de decir, bueno, si el Señor me llamó, yo llegué a Italia y estoy viviendo en la gloria. En realidad no fue así. El primer año fue un año muy, muy duro, muy difícil. Un año terrible para mi vida. Yo creo que fue uno de los años más duros que he vivido en mi vida, a pesar de mi pasado. Pero ese año fue muy tremendo. Tal es así que yo le decía a mi esposa, vamos a trabajar este año y regresamos a Argentina. Porque no me podía adaptar la lengua, la cultura, el hecho de la iglesia, tantas cosas que me llevaban a mí a pensar y a volverme para atrás. Pero el Señor fue fiel. El Señor, cuando yo veía que estaba cayendo, Él me daba fuerzas, como dice el versículo. Es Él que me llamó. Es Él que me fortaleció. Y es Él que me consideró fiel a ponerme en el ministerio. Fueron 10 años de duras pruebas, de dificultades, de luchas, hasta que un día el Señor me llamó y me mostró realmente cuál era el llamado. Porque yo durante esos 10 años, que viví los primeros 10 años, viví solo pruebas, dificultades y nada más. Pero en realidad el Señor estaba usando todo eso para mi crecimiento, para mi madurez. Por eso no despreciemos las pruebas fortalecen, las pruebas, Santiago lo dice, que la prueba produce paciencia. Si tú te encuentras en un llamado específico y estás viviendo en prueba, no te tires para atrás, continúa adelante. Mete la mirada en Jesús, como dice Pablo. Métele la mirada en Jesús, el autor y consumidor de la fe.
Eso es lo que tenemos que hacer. No tirarnos para a la derecha o izquierda. Seguir adelante, seguir adelante. Porque tú vas a ver el privilegio más adelante. Pero es necesario que pases por el desierto. Es necesario que pases distintas pruebas. Porque ahí vas a entender que en realidad ya no vives, ya no eres tú a controlar tu vida, sino que es Cristo, como dice Pablo. Que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahí recién vas a entender. Por ese motivo, no te des ni a diestra, ni a siniestra, ni a destra. No me sale el español, perdónenme. Pero ahí vas a entender. En los últimos 2 años que estamos viviendo en Italia, estamos viendo la mano del Señor. Pero el Señor trató mucho con mi carácter. El carácter mío era un carácter totalmente... No era el carácter mío de estar acá arriba, como les decía al inicio. No era el carácter mío de afrontar problemas. No era el carácter mío de afrontar dificultades en la iglesia. Pero el Señor, los 10 años del desierto, me enseñó muchas cosas. En esos 10 años aprendí muchas cosas y después pude ponerlas en práctica. Por ese motivo, pero yo una de las cosas que yo dije, Señor, si tú me llamaste, si tú me diste, yo voy a ser fiel, fiel y fiel. Y empecé a serle fiel al Señor. Empecé a buscar del Señor y el Señor empezó a abrir las puertas. El Señor empezó a hacer de una iglesia que parecía una iglesia que éramos 12 personas contando mi familia y hoy tener una iglesia de 60 miembros y ser presidente de la alianza. No es una cosa, digamos, que lo elegí yo ni que lo busqué yo. Es el Señor que preparó todas las cosas. Pero nosotros tenemos que entender esto. Cada uno de nosotros fuimos llamados, individualmente. Cada uno de nosotros. En primer lugar, si eres padre, fuiste llamado a pastorear tu casa. Tu casa. Si eres padre, fuiste llamado a pastorear tu casa. A enseñarle a tus hijos lo que es la palabra de Dios, lo que es el servicio al Señor, lo que es ser fiel al Señor. Pero tus hijos van a ver en ti primero, si tú eres fiel, si tú eres constante en la palabra de Dios. Y después, en segundo lugar, Padre, el Señor te llama también a servir en la casa de Él, en su iglesia. Cada uno de nosotros tenemos un llamado específico. Busquemos este llamado. Y después a las mujeres. La mujer fue llamada a ser asistente de su marido. Yo agradezco al Señor por la mujer maravillosa que me dio, porque me soportó muchísimo y me dio tanto y me ayudó tanto y me ayuda todavía hoy. Porque si yo no hubiera tenido a mi mujer, yo pienso que hoy no estaría en pie. Porque el Señor me dio una mujer que era lo que a mí me estaba faltando. Ella me sostenía. Por eso las mujeres son importantes. Muchas veces nosotros no le damos importancia a nuestras mujeres. Pensamos que en realidad el Señor las puso en el Edén para limpiar el Edén porque en realidad el hombre ya se había comido todo y había tirado todo al piso. En realidad no fue así. El Señor puso a la mujer, dice, como una ayuda idónea para el hombre. Por eso mujeres son mujeres que tienen mucho valor delante del Señor. Porque las mujeres no son como los hombres. ¿No? Los hombres caemos más de una vez y en problemas y ya nos venimos abajo. Las mujeres son mucho más fuertes. Ellas pueden resistir los problemas de la casa, los problemas de los hijos, la escuela y el problema del marido. Y el problema de que no hay dinero muchas veces para llegar a fin de mes. Por eso mujeres son mujeres privilegiadas. Ahora yo llamo a los jóvenes. Joven, es hermoso buscar del Señor, servir al Señor y entregarse enteramente al Señor. Yo tenía 18 años cuando di el primer paso. 18 años. Yo pensaba que me había arruinado la vida. Pensaba que en realidad de ahora en más tenía que dejar muchas cosas, pero entendí una cosa maravillosa, que en el Señor hay mejores divertimientos que en el mundo. En el Señor hay mejor alegría que en el mundo. No es solo emborracharse o drogarse o ir a los bailes y estar de fiesta en fiesta. La fiesta del Señor se vive aquí, cuando uno está en la presencia del Señor. Por eso, joven, empieza a servir al Señor en lo que puedas. Sé que acá se hacen muchas reuniones, muchos cultos, y los músicos muchas veces se cansan. Yo fui un músico y sé que estar 2 o 3 horas aquí es cansador, es agotador. Tú, joven, puedes aprender un instrumento, a tocar un instrumento, y el Señor te puede usar a través del instrumento. Porque en realidad todo viene de parte del Señor y para Él. Pero tú lo puedes hacer. Aprovecha el tiempo. No solo estés a mirar televisión o a buscar cosas en este mundo, porque este mundo se está terminando. En realidad busca las cosas de lo alto, que eso es lo que te traerán provecho.
Y eso es lo que es el privilegio, servir al Señor. Yo quisiera en esta tarde que oremos, que nos pongamos de pie y podamos orar al Señor y pedirle al Señor que realmente Él nos guíe. Y si en realidad el Señor nos está llamando a algo, que el Señor nos pueda hoy mostrar. En este momento yo quisiera que tú cierres los ojos y empieces a pensar quién era Pablo. Pablo era una persona, habíamos visto que era un sádico, una persona que no le importaba absolutamente nada. Era, como hoy lo podemos, digamos, catalogar como si fuera un criminal, mataba personas. Yo quiero que pienses en él en este momento y pienses también lo que el Señor hizo a través de él, cuando en realidad sufrió el cambio, cuando sufrió la gracia, cuando la gracia vino sobre su vida, cuando el perdón de pecados vino sobre su vida. Y ahora quiero que pienses en tu vida primero, tu vida pasada, lo que has vivido, si has estado en drogas, en alcohol, si has estado en cosas que en realidad ofendieron al Señor. Y quiero que pienses en aquel momento que un día le dijiste sí a Jesucristo, que has alzado tu mano y le dijiste sí, Jesús. Piensa en ese momento. En ese preciso momento, tú abriste tu corazón y le dijiste sí a Jesús. Y eso ha dado el paso más grande de tu vida, la cosa más importante de tu vida, cuando tú abriste el corazón a Jesucristo. En ese preciso momento vino el Espíritu Santo sobre tu vida y te mostró que tú eres un pecador, que tú es necesario un arrepentimiento. En ese momento tú te arrepentiste y lloraste delante de la presencia del Señor y empezaste a vivir una vida totalmente diferente. Piensa en esos momentos. Piensa en todo lo que pasó en ese momento. En tu mente pasaba confusión, pasaba dudas, pasaban tantas cosas por tu mente. Pero por el otro lado había algo que te atiraba a Él. Algo que te atiraba a Él. Piensa en eso en este momento. Y esto que generó en tu vida, el Señor te llamó. Probablemente no lo entendiste, te pasó como me pasó a mí. No entender el llamado de Dios. Saber que estaba así, que fui llamado, pero no sabía a qué fui llamado. Probablemente el Señor te llamó. Piensa en eso. Y que tú probablemente has dicho, es mi mente, o es la carne, o es el enemigo que me quiere hacer desviar. Pero en realidad el Señor te ha llamado.